Continúan las investigaciones en torno al ataque que ha sufrido Nadia Beller. Y es que se ha conocido en las últimas horas que Fernando Cerimedo ya no está arrestado, sino ahora pasa a calidad de aprehendido. Se abstuvo de declarar. ¿Qué dijo su abogado a propósito de este tema y qué dicen las autoridades de gobierno? En breve se lo cuento. Y el Pleno de la Asamblea Legislativa ha censurado al ministro de Economía por no haber asistido a la interpelación que estaba programada. La autoridad ha señalado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional porque ha calificado de inconstitucional además la forma de la votación, ¿no?, que ha sido asumida por el vicepresidente Edman Lara. En breve tenemos todas las repercusiones. El frío no para, no se detiene, sí señores, porque ha nevado en diferentes regiones del país. El frío intenso está provocando estragos, por ejemplo, que decenas de animales perezcan, mueran en la nieve. Y los pobladores que están desesperados están pidiendo ayuda a las autoridades para el forraje, el alimento de estos animales y también para recuperar a su ganado. Los gremiales también están protestando por la falta de diésel y además por este decreto, no por el precio de 18 bolivianos. Aunque no afecta a todos los sectores, surgen más repercusiones en torno a este tema. En breve estaremos desarrollando esto y más. ¿Qué está pasando en Bolivia, señores? Estas imágenes son terribles de lo que está sucediendo con la extrema seguridad. Mire usted cómo este hombre, un hombre en realidad, es sacado de un hospital, pero a la fuerza por estos dos sujetos que ingresan a este nosocomio. Entran y hay un tercer hombre, ¿no? Ahí está, con barbijos. Vean además la estatura, el porte, si quiere usted, de estas personas, ¿no? Vamos a observar lo que sucede. Él se queda como a esperar, a vigilar, mientras sus dos cómplices proceden, vea, a llevarse a este hombre por la fuerza, porque él se resiste a salir de este hospital. Esto sucedió en Cochabamba, ojo, y en presencia de muchas personas. Mire, la señora que está sentada no sabe qué le sucede, pero él se sujeta, trata de sujetarse a la puerta y no quiere salir. Ahí vemos a un guardia que incluso no sabe qué hacer, cómo reaccionar, y vea cómo lo estiran, lo arrastran por el suelo para llevárselo. Y ahí es cuando este hombre saca un arma de fuego y apunta en contra de las personas que le reclamaban y le decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y claro, uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Que se llevan hombres, así los sacan de un hospital. ¿Ha visto paciencia ni tan paciencia, diremos, de la gente que queda sorprendida, pero es la forma como operan estos delincuentes? ¿Qué ha pasado con este hombre? Tatiana Miranda tiene el último reporte desde Cochabamba. Adelante. Así es, Vania, el hecho ocurrió ayer al promediar las 6:30 de la tarde, cuando este hombre fue sacado justamente de una clínica a la fuerza y fue subido a un motorizado, y posteriormente ya estos delincuentes, tres aparentemente de nacionalidad colombiana, se dieron a la fuga en un motorizado. Sin embargo, una hora después, este hombre de 29 años fue encontrado en la zona de Chiquicoyo. Lo abandonaron prácticamente, pero herido. Estaba él con un disparo a la altura del hombro. Es por eso que luego del plan Z que había activado la policía, lograron dar con el paradero del hombre y lograron también llegar con la ambulancia hasta el lugar para poder auxiliarlo. Luego la ambulancia se dirigió justamente hasta el hospital Viedma, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Se conoce que el hombre ingresó con un impacto de bala a la altura del hombro, fue intervenido de manera inmediata y de emergencia, y ahora se encuentra ya internado en sala. Sin embargo, quiero mostrarte porque fuera justamente del hospital Viedma hay patrullas, hay una camioneta justamente de la unidad de Delta y otro también de la EPI de Coñacoña, que fue la que atendió ayer, porque esta persona que se encuentra internada justamente en el lugar se encuentra con custodio policial. Antecedentes de este caso, según lo que ha indicado el comandante departamental, este hombre de 29 años tendría antecedentes por robo agravado y por narcotráfico. Es por eso que la policía hace la investigación y no se descarta que este rapto sea por un ajuste de cuentas. Sin embargo, todavía es una hipótesis que maneja la policía y van a guardar las investigaciones y también conocer las declaraciones de este hombre. Y ahora todavía se encuentran buscando a las tres personas que, sacaron de manera violenta a este hombre de la clínica y saber por qué actuaron de esta manera. Sin embargo, no hay otras personas que hayan resultado heridas, pero sí este hombre continúa siendo atendido en el hospital Viedma.
Muy bien, para información de la población, lo sacaron así arrastrado desde el hospital. Nadie pudo hacer nada porque estos hombres estaban armados. Vea cómo se queda el guardia de seguridad. Si esto ha sucedido en Bolivia, señores, en Cochabamba, en una clínica. Así lo arrastraron, lo subieron a un vehículo y después se lo llevaron. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Está con vida, si esa es su consulta. Está con vida, ha sido internado en otro hospital y hay resguardo policial en la puerta. Tiene antecedentes, narcotráfico y también robo. Ampliaremos la información, pero la pregunta es, ¿qué está pasando en el país ante esta ola de inseguridad? El presidente Rodrigo Paz Pereira en horas de la noche se ha pronunciado y ha señalado lo siguiente, refiriéndose también al caso de Nadia Beller. Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Como presidente y gobierno estamos profundamente consternados con lo que está ocurriendo y estamos solicitando la colaboración de todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar esta situación. Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller, dice, ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva hasta esclarecer completamente lo sucedido. La señora Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia. La verdad debe estar por encima de todo para que la justicia prevalezca y se haga justicia sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia. El pronunciamiento del presidente Rodrigo Paz Pereira. Hacemos seguimiento al caso. Estamos con Ricardo Arias en este momento en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cerimedo se abstuvo de declarar, pero por otro lado, John Guzmán está en la que era su vivienda, que ha sido allanada el día de ayer. Ricardo, inicio contigo en Santa Cruz. Vania, buenos días. Un saludo a todo el país. Por segunda noche consecutiva, Fernando Cerimedo ha pasado la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, la jornada de ayer debía prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público. Sin embargo, decidió acogerse al silencio. Por esa razón, el fiscal asignado al caso ha decidido pasarlo de calidad de arrestado a aprehendido y se espera que en el transcurso de esta jornada vaya a formalizar la respectiva imputación formal contra esta persona por el delito de tentativa en grado de feminicidio. Precisamente este es el delito del cual va a formalizar y tiene precisamente 24 horas para poder formalizar dicha imputación contra esta persona, que es el principal sindicado de haber atentado contra la vida de Nadia Beller. Ahora el juez tendrá también 24 horas para poder fijar una hora y lugar para las medidas de audiencia cautelares, donde se podrá definir si esta persona va en calidad de detención preventiva a la cárcel de Palmasola o bien se defiende en libertad o precisamente con detención domiciliaria. Es muy probable que si la imputación se formalice en el transcurso de esta mañana, se pueda llevar la audiencia de medidas cautelares en horas de la tarde de hoy miércoles. Sin embargo, más probable sería que se pueda llevar adelante el día de mañana jueves. Ahora, hay bastante expectativa por este caso, tomando en cuenta que de momento el caso se lo ha declarado en reserva, pero la jornada de ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y la propia víctima han pedido que este caso no se declare en reserva. Nosotros vamos a estar a la espera de qué es lo que vaya a decir más adelante precisamente el abogado Ernesto Giraldes, quien está defendiendo a Fernando Cerimedo, y nosotros vamos a estar también a la espera de cuál es el informe médico de la víctima, que continúa internada en la clínica privada de la zona norte. Ella continúa con 15 efectivos policiales bajo custodia, tanto al interior como al exterior de dicha clínica, pero también qué dice la policía sobre cómo avanza el avance investigativo de este tema. Sin duda, Ricardo, ¿no? Es importante también conocer eso. Ayer su abogado señalaba que Fernando Cerimedo sí declaró cuando estaba en calidad de arrestado, pero ya en calidad de aprehendido, ¿cambió la figura legal? No. Entonces vamos a guardar cuál será este procedimiento que se desarrolle, cuándo se fija su audiencia. Este es el panorama y cómo avanza la investigación en torno a este caso. Pero en La Paz, lugar donde residía Fernando Cerimedo, su vivienda ha sido allanada, ¿no es cierto?, en las últimas horas. John Guzmán, ¿qué información tenemos? Correcto, Vania, ¿cómo estás? Así es, este lugar donde permanecido el que se dijera el asesor del presidente de los bolivianos, Rodrigo Paz, el señor Fernando Cerimedo, vivía en este condominio. Y la Fiscalía, el Ministerio Público, en las últimas horas ha hecho el allanamiento a 2 viviendas. Una ha sido esta, en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde han encontrado, según entendemos por parte de la misma Fiscalía, maletas con doble fondo, se ha encontrado dinero, se ha encontrado tarjetas que
tendrían relación con el primer mandatario del país. Se ha encontrado un teléfono satelital, se ha encontrado un vehículo con destelladores y otros detalles más que el Ministerio Público ha señalado se va a dar a conocer en el transcurso de la investigación, precisamente porque se habría declarado en reserva y no se ha querido dar mayores detalles. Lo cierto es de que en este lugar habría permanecido por mucho tiempo en vivienda el señor Fernando Cerimedo y con seguridad se van a realizar otro tipo de acciones y actuados más por parte del Ministerio Público, que está investigando este caso. Después de las declaraciones de la víctima en Santa Cruz, se activó el operativo para llegar hasta esta vivienda y a otra vivienda más que no se tiene especificado el dato por parte del Ministerio Público, pero sí se ha asegurado de que son 2 viviendas donde han trabajado para el allanamiento correspondiente y saber qué es lo que tenía en su poder Fernando Cerimedo. Estamos en el lugar de los hechos para reflejarle a usted toda la información en torno a este caso. Aprovecho para acotar porque el abogado también de Fernando Cerimedo ha señalado que él había sido contratado de forma externa, como consultor externo, y que todas las pruebas van a ser presentadas, porque esa es la principal interrogante, además de todos los hechos. ¿Cuál era el cargo el que fungía el señor Fernando Cerimedo dentro del gobierno? Y además que recordemos que tiene varios antecedentes de haber trabajado, porque es experto digital en estrategia, marketing, político justamente, y ha trabajado con diferentes presidentes. De hecho, en Argentina tiene varios antecedentes, y no solo por su trabajo, sino también por hechos irregulares. Pero, ¿qué dijo el vocero de gobierno a propósito de las declaraciones de Nadia Beller? Esta es su respuesta. Lo que expresa de fondo el sentir del gobierno y que refiere que a cualquier acción contra la vida tenemos que coincidir todos los bolivianos que es totalmente reprochable. Y por eso todo atentado debe ser investigado y juzgado con toda rigurosidad que la ley prevé, y las víctimas deben ser protegidas. Para nosotros es fundamental que este aspecto esté sumamente claro y además enfatizar sin excepciones. Por ello, nuestros mejores deseos y de pronta recuperación a la señora Nadia Beller. Ante los hechos sucedidos ayer en la noche contra la señora Beller, el gobierno, tenemos que remarcar, actuó de manera inmediata y conforme a la ley. Y fruto de esa acción se ha aprehendido al señor Fernando Cerimedo. Este señor se encuentra sometido a la investigación correspondiente y no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política. Por eso es que está aprehendido. Y sobre las declaraciones de Nadia Beller respecto al gobierno, su familia y otras autoridades justamente de Estado, ¿qué es lo que ha respondido el vocero? Ha señalado que todo se tiene que investigar, pero también que se tienen que presentar pruebas. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Y afirmamos y nos sumamos a la iniciativa de los investigadores conforme a la ley a que se realice una investigación seria, transparente, profunda y ceñida a la verdad, que tenga pruebas sobre cualquier hecho de corrupción que ha sido citado. El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir ni socapar a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes. La posición del presidente Rodrigo Paz es clara. Ninguna persona vinculada al gobierno, a su entorno, ni en el país está por encima de la ley. En ese marco, el Ministerio Público tiene y tendrá plena libertad para investigar y acceder a toda la información que legalmente requiera. ¿Cuál era el rol que fungía Fernando Cerimedo dentro del gobierno de Rodrigo Paz Pereira? El vocero presidencial ha señalado que él no era asesor del presidente, que sí ayudó en la campaña electoral. Esta es su respuesta. Él no definía políticas de comunicación, él no establecía el cómo deberían hacerse las declaraciones o cosa parecida. No, desde que yo asumí el cargo, es lo que puedo testificar, en realidad su rol ha sido tangencial, alguna consulta en alguna ocasión, ¿no? No recuerdo alguna sugerencia específica que él hubiera dado,
pero tenía una vasta experiencia, por lo que puedo ver, en el tema de comunicación en concreto. Él ha jugado un rol importante en la campaña, no sé si dirigió la campaña, pero fue importante su rol, su colaboración, su cooperación, en realidad, durante la campaña. Y cuando consulté si él ocupaba un cargo en concreto, entendí que era una cooperación específica y además pregunté cómo debería ser la relación con él y entendí que era una asesoría personal del presidente, que era un resabio de lo que era la campaña, pero ya no trabajaba y nunca trabajó, digamos, en el marco de la gestión de gobierno. Habló Nadia Beller, sí, inmediatamente tras su cirugía, una de sus cirugías, ella habló, ¿no? Dio más detalles de su relación, por ejemplo, con Fernando Cerimedo y otros. Pero además de ello, también ha realizado una publicación en sus redes sociales, sí, desde el hospital. Y es la misma, la que estamos observando en este momento en la pantalla. Dice, no quiero que el caso sea declarado en reserva, respondiéndole seguramente al fiscal general del Estado. Tengo derecho de conocer las investigaciones, la policía lo va a encubrir. Miren cómo lo condecoraban. Haciendo referencia a una placa, un reconocimiento al licenciado Fernando Cerimedo, dice asesor personal, ahí está, de parte de la policía boliviana. Una plaqueta de reconocimiento y de fondo se observa fajos de dinero, claro, en un cajón. Claro, esta fotografía ha sido tomada seguramente antes por la víctima, Nadia Beller. Reitero, ella está pidiendo que el caso no sea declarado en reserva, porque quedan muchas dudas, por ejemplo, sobre las pruebas de criminalística, de balística también, que dice el informe forense de los disparos que ha recibido. Ayer Nadia Beller hacía referencia a que ella cree que ha recibido 4 disparos, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Cómo ha sido la intervención? ¿Cómo ella ha sobrevivido a este ataque que claramente se puede observar en las imágenes? Todos estos temas los estaremos desarrollando en breve. Hay más. Vamos a seguir con esta investigación que avanza de forma reservada, pero Nadia Beller habló, sí, y contó algunos hechos, ¿no? Vamos a revisar estos gráficos, por favor, señor director, para conocer a detalle lo que ella señaló. Fui testigo por mi relación con Cerimedo, dice, de los negociados de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro, dijo Nadia Beller. Además, mostrándole, dice, la tentativa de feminicidio porque me ahorcó. El ministro Tuco Oviedo en persona, Medinaceli, se encargaron de tapar ese hecho. Es decir, en este cuadro lo que Nadia Beller relató es que ya fue violentada, es decir, fue golpeada por Fernando Cerimedo, ¿no? Y que hizo la denuncia, pero que no procedió la misma. Tenía pruebas de hechos de corrupción, como lo del combustible que se filtró, donde él charla con Vivi Urquidi, con la esposa del presidente, dice Nadia Beller. Quiero, por favor, que se me dé protección de la CIDH, porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer, dice ella. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo, es lo que dice Nadia Beller. Me hicieron ir a ese hotel. Él me exigió de que vaya y consiga esas pruebas. Supuestamente iban a entrar a agarrarlo a Evo Morales. Ese grupo de élite es el que él comanda, dice Nadia Beller. Tengo pruebas de muchos de los extremos. Ellos se llevaron solo uno de mis celulares, dice Nadia Beller. Un hospital donde cualquiera entra y sale, en cualquier momento van a entrar y me van a rematar. Y si es que lo van a hacer, me voy con la conciencia tranquila, dice Nadia Beller. Vivíamos juntos en el mismo condominio. Tengo 4 semanas de embarazo, es lo que ha señalado Nadia Beller en estas sus declaraciones. Pero también quien se ha pronunciado respecto a este hecho ha sido el vicepresidente del Estado, Edman Lara. ¿Qué dijo al respecto? Lo escuchemos. Ante los hechos difundidos en diferentes medios de comunicación sobre el arresto del señor Fernando Cerimedo, quien se desempeña como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, expresó lo siguiente. Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policía boliviana que logró el arresto del principal sospechoso,
cuando éste pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque a Nadia Beyer. Exigimos también una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga, la justicia debe actuar con toda fuerza. El señor Fernando Cerimedo, al igual que cualquier ciudadano, debe someterse al proceso y responder ante la justicia y no tener ningún privilegio, aunque sea el asesor personal del presidente Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad, justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces. Y el Ministerio Público ha iniciado una investigación en contra de Fernando Cerimedo y se ha realizado el allanamiento a su vivienda. ¿Qué se encontró en el lugar? Al promediar las 3:30 de la tarde de este martes, la policía y la fiscalía llegó hasta este inmueble en la zona sur de La Paz, al inmueble justamente del señor Fernando Cerimedo. Además, se allanó otro departamento. En este caso se investiga un hecho de oficio. Debemos poner en conocimiento a la opinión pública que haberse conocido la declaración de la ciudadana Beyer exclusivamente en la ciudad de Santa Cruz. La Fiscalía Departamental de La Paz ha dado inicio a la investigación por enriquecimiento ilícito. Debemos establecer exclusivamente de que se ha solicitado una orden de allanamiento de sus dependencias. Debemos establecer de que la Comisión de Fiscales en este momento sigue trabajando. Hemos encontrado algunos montos de dinero, como también hemos encontrado un vehículo que tendría algunas particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial, una motocicleta, maletas de este ciudadano, una camiseta perteneciente a la policía boliviana y entre otros elementos como también muebles en las cuales tenían compartimientos efectivamente donde se ocultaban algunos objetos de valor. Corresponde una convocatoria para que el señor Cerimedo se apersone a La Paz a declarar por este delito que se está investigando de oficio en La Paz. Efectivamente, porque ya es un proceso aperturado en contra de dicho ciudadano y evidentemente debe dar aclaraciones sobre algunos aspectos que se están dilucidando en la investigación. Este allanamiento inició a promediar las 3:30 de la tarde. Sin embargo, a las 5:30 veíamos cómo el fiscal departamental salía de uno de los inmuebles para apersonarse a otro departamento donde también se ingresó para realizar actos investigativos. Hemos allanado 2 viviendas en las cuales, vuelvo a reiterar, la Comisión de Fiscales, como también los señores investigadores siguen colectando, siguen revisando evidentemente cada uno de los ambientes, pero preliminarmente se han encontrado esos elementos como también un teléfono satelital. ¿Se ha encontrado alguna persona en esas 2 viviendas tal vez? En el inmueble perteneciente a Cerimedo podemos establecer efectivamente de que no se encontró a nadie. Debemos referir de que se han encontrado maletas, llaves puestas evidentemente en una moto, en vehículos y efectivamente da a presumir, pero solo es una presunción porque estamos hablando ya de un acto investigativo que ya la autoridad fiscal va a concretizar efectivamente la hipótesis, pero se presume que este ciudadano o los ciudadanos que se encontraban ahí habrían salido de manera muy apresurada. ¿Cuántos investigados serían dentro de este? Preliminar tenemos solo a este ciudadano Cerimedo, pero no descartamos ampliar las investigaciones. Pero también hablemos de Natalia Basil. Su nombre ha sonado mucho a raíz de este caso, ¿no? Vinculada con Fernando Cerimedo. Ella es una ingeniera química, empresaria y exfuncionaria argentina, conocida públicamente por estar vinculada sentimentalmente con Fernando Cerimedo. Además, fue directora nacional de apoyos y asignaciones económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS el 2024 en Argentina.
Preste atención a ese recuadro que le habíamos dado. Fue vinculada en una causa judicial que investiga presuntos sobornos y sobreprecios en el organismo cuando fungía como directora de Andis. Hasta el momento la justicia no dictó procesamiento o imputación. En este caso también está implicado Fernando Cerimedo, por lo menos lo estuvo. Nadia Beller aseguró que Fernando Cerimedo y Natalia Basil filtraron los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad Andis en Argentina. Esta información ya había sido filtrada en Argentina hace tiempo. Se conocía que justamente Fernando Cerimedo y Natalia Basil fueron los que filtraron estos audios de personal español, ¿no? Extranjero. Y por ello se generó tremenda polémica en el vecino país, donde además Fernando Cerimedo tiene otros procesos. Por ejemplo, ha sido sentenciado a 2 años. ¿Esto por qué? Por estafa. Un amplio prontuario el que tenía Fernando Cerimedo. Pero bien, vamos a revisar ahora las repercusiones y quienes aparecen. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, también se ha pronunciado al respecto y dice: el ex vicepresidente David Choquehuanca me dijo una vez, hay que apoyar siempre al presidente, porque si a él le va bien, a todos los bolivianos y bolivianas nos irá bien. Hasta hoy guardé silencio, dice él, procurando aportar positivamente desde el lugar en el que me encontraba. Sin embargo, el tiempo terminó por desmentir esa hipótesis. Con el actual gobierno ya no hay esperanza, certidumbre ni una visión de país que piense en las grandes mayorías. No hay recursos ni combustible, pero sí hay una inflación descontrolada, corrupción institucionalizada, así como sicariatos, secuestros y robos diarios perpetrados por facciones criminales extranjeras. Mientras tanto, observamos un enriquecimiento ilícito de funcionarios y la explotación indiscriminada de nuestro oro. Todo frente a la desesperación de las familias bolivianas que ven cómo el dinero ya no alcanza para llevar alimento a nuestros hogares. Todo está más caro, haciendo referencias a lo que está pasando justamente en nuestro país. Es parte del comunicado del exministro de Gobierno de Luis Arce. Unidad Móvil. Cambiamos de información para revisar cuál es el panorama en cuanto a la distribución de carburantes en la ciudad de La Paz. John Guzmán con todos los detalles. Buenos días, adelante. Gracias, Paul. Estamos en la 1 de Los Pinos, acá en la zona sur de la ciudad de La Paz. Y bueno, este es el panorama a esta hora de la mañana, con bombas de carguío de combustible totalmente cerradas, una estación de servicio que no cuenta ni siquiera con el encendido de sus luces, porque esto refleja de que no hay combustible, no hay diésel, peor aún no hay gasolina. Tú puedes observar, ahí están los letreros y también los señalizadores de que está prohibido el ingreso porque no hay combustible, todo está cerrado y peor aún hay funcionarios. Allá en la esquina precisamente se inicia la fila de unos cuantos carros particulares, en todo caso, que inicia una fila para con seguridad tratar de buscar combustible que al momento no existe. Esta estación de servicio, como otras por ejemplo que hemos nosotros logrado visitar, están con el mismo panorama, no hay combustible, ni diésel ni gasolina. Bien, gracias por el reporte, John. Esto sucede en la ciudad de La Paz, pero ahora nos movemos hasta Cochabamba. Estamos con Tatiana Miranda porque tengo entendido que existe un cierre de vías de Cochabamba al occidente del país. Esto por las nevadas. Adelante. Así es, ayer ya la Administradora Boliviana de Carreteras había informado la suspensión de salidas desde la terminal de buses debido a las nevadas que se registran en las zonas altas. En este caso, la carretera al occidente continúa cerrada. Y quiero mostrarte cuál es el panorama en la terminal de buses, porque hay gente que está aguardando justamente con las maletas, incluso con menores de edad y bien abrigados debido a las bajas temperaturas, aguardando para poder realizar este viaje hacia lo que es el departamento de Oruro, como también para La Paz. Todavía hay un comunicado que indica que estas salidas están restringidas. Sin embargo, ya ayer en horas de la tarde la ruta al oriente, en este caso a Santa Cruz, ha sido ya habilitada. Sin embargo, han pedido bastante precaución. Por ahora la población está aguardando, está esperando, pero si me acompañas, Paul, quiero mostrarte porque en Cochabamba todavía continúan en las nevadas, sobre todo en la zona de Confital, Bombeo, ruta hacia el occidente. Y desde la terminal de buses tenemos justamente una vista para poder mostrarte cómo se encuentra la serranía. Prácticamente está cubierta de un manto blanco, así es como ha amanecido en este caso Cochabamba, el Parque Tunari también, prácticamente nevada toda lo que es la cumbre. En este caso puedes ver al fondo, se ve si la punta totalmente blanca, incluso al lado izquierdo también
se puede ver que ha nevado bastante en la zona alta. Las temperaturas son bajas todavía a esta hora y esperan que ya desde el día miércoles, desde el día jueves, mañana, ya comience a mejorar la temperatura. Sin embargo, mucha precaución en carretera. Ruta al occidente está cerrada y precaución hacia el oriente desde el departamento de Cochabamba. Así es. Gracias, Tatiana, por el reporte. Cerramos este contacto nacional. 6 de la mañana, 43 minutos. Permítanos una breve pausa publicitaria. Enseguida volvemos. Atención Bolivia, esta es la portada. Sí, estas son las noticias más relevantes hoy miércoles 19 de agosto. Bolivia despierta con estas noticias. Espinosa, el ministro de Economía, sigue en pleno ejercicio de sus funciones. Así lo ha confirmado el vocero de gobierno, ¿no? Esto ante también la espera de algunos asambleístas que lo censuraron y que aguardaban que el presidente lo aleje del cargo. Pero él continúa ejerciendo sus funciones. Animales muertos y pedidos de ayuda. El frío intenso pone en emergencia varios municipios. 6 departamentos ya han declarado varias zonas afectadas justamente por las intensas nevadas. Se ha perdido su producción y la pérdida del ganado también es importante. Panorama internacional. Trump frena las negociaciones con Irán y apuesta por una estrategia de presión económica. Voces por la Vida. Artistas se unen en concierto benéfico para apoyar afectados por terremoto en Colombia. Shakira, por ejemplo, dijo que va a reconstruir una universidad y un colegio en uno de los lugares más afectados. Estuvo visitando las zonas y, claro, una artista colombiana que también se pronuncia por los suyos, ¿no? Es altruista, Shakira, siempre ha estado pendiente de este tipo de reacciones. Karol G, colombianas, ¿no? Hoy aplausible, esto Sin duda. donde se lo vea, ¿no? Cualquier reacción para ayudar con los hermanos colombianos. En los deportes comentábamos el triunfo de Sao Paulo. Se terminaron las copas internacionales para los bolivianos una vez más. ¿Por qué así, Richie? Escucho un suspiro por ahí. ¿Por qué siempre se terminan las copas? ¿Por qué avanzamos un pasito y nos detienen? No nos detienen, nos detenemos. Porque planificamos mal. Bueno. Planificamos mal los refuerzos que recién, ¿por qué ahora? ¿Por qué no? Nos equivocamos. Y no dejamos dar continuidad a los DTs también, ¿no? Exactamente, entre otros elementos que tienen que ver con la estructura misma de nuestro fútbol, ¿no? Ni modo. Bueno, ayer el Tigre ganó en el último minuto Oriente, empezando la Copa Bolivia, que es el otro Más campeonato. bien. Ahora tengo que decir, esto es por la Copa, esto es por la Liga. ¿Por qué jugaron? ¿Por la Copa o por la Liga? Vamos a tener que acostumbrarnos a estos dos campeonatos. Y Bolivia, hablo de la selección mayor, tiene 2 amistosos en puertas. Paraguay y Colombia. Vienen los amistosos para la Verde, el equipo de Oscar Villegas. Los quitar. Ojalá que le vaya bien. Bueno, listo. ¿Paul? No acudió al legislativo, sí, el ministro de Economía a responder varias preguntas que tenían los asambleístas. Lo interpelaron. Llevaron adelante la sesión, aún sin su presencia, y decidieron censurarlo. Hay diferentes posiciones dentro del legislativo sobre esta decisión. En rechazo existen 81 votos y por el sí son 43 votos. Se rechaza la carta de justificación del ministro para la presente interpelación por mayoría. Eso es todo, presidente. Y de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado, en el artículo 158, la censura equivaldría a apartarlo del gabinete ministerial. Inmediatamente se votará una resolución por el orden del día motivado con censura. Mi voto es por la censura. Mi voto es por la censura. Censura. Orden del día motivado por censura. Por la censura. Mi voto es por la censura. Mi voto es por la no censura. No quisiera, por favor, que lo esté volviendo a incorporar nuestro presidente. Y la anterior asamblea censuraban, lo desvinculaba y lo volvía a nombrar ministro. Tiene que responder muchas cosas este gobierno a partir de la declaración de la señora Beyer que ha salido hace minutos atrás. Mi voto, por supuesto, es por la censura. De un total de 129 diputados, 91 votos sí, 34 no, 4 abstenciones. Eso significa que se ha logrado más de 2/3 para la censura del ministro de Economía. Con el voto de los 2/3, la Asamblea determina por orden del día motivado la censura del ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa.
remítase la resolución con los fundamentos expuestos a conocimiento del Ejecutivo. Para el gobierno esta decisión es inconstitucional, así lo ha señalado el vocero presidencial. Escuchemos cuáles son sus argumentos. Queremos exhortar respetuosamente al presidente nato de la Asamblea Legislativa a sujetarse a los lineamientos y preceptos determinados por la Constitución Política del Estado respecto a la censura de ministros de Estado. El artículo 58, numeral 18 de la Constitución Política establece que la censura de ministros debe hacer por 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual implica la necesidad de 111 votos para alcanzar a censurar a un ministro. Por lo tanto, la cantidad de votos necesarios para censurar a un ministro es 111. Y hoy, en la sesión de hoy, solo se alcanzaron 91 votos de censura de un total de 130 diputados, 36 senadores, alcanzando un 55% del total de los asambleístas titulares elegidos conforme a ley. Esto implica que cualquier resolución de censura que se emita en función de esos resultados es inconstitucional, violatoria de los derechos y además vulnera el principio de jerarquía normativa, porque el reglamento que rige a la Asamblea no puede estar por encima de la Constitución y todos lo entenderemos así. En ese marco, mañana se tomarán las acciones respectivas por el ministro en cuestión y eventualmente hará uso de sus derechos conforme a Constitución. Y ex militar para poder hacer el análisis de este caso. Un placer saludarlo, Omar. Gracias por conectarse con Al Día Tu Día. A ver, al ver las imágenes, al conocer poco a poco, mientras pasan las horas, los datos, este caso nos deja varias dudas, ¿no? Varias preguntas también. ¿Cómo está, Vania? Buen día, Al Día Tu Día de Bolivisión. Un abrazo a través de ustedes a toda Bolivia. Y la verdad, como usted decía y como mucha gente piensa y analiza, pues lógicamente deja muchísimas dudas, muchísimas aristas por el cómo, cuándo, el cómo se operan y se realizan muchas de estas actividades. No hay que olvidar que ha habido muchísima gente que ha realizado autoatentados en su contra, y no quiero decir que este caso sea un autoatentado, pero llama la atención muchos factores de esta situación, y no sería la primera vez. Han habido casos que han estado inclusive en la Fiscalía investigándose y sin embargo han sido autoatentados. Pero más allá de cualquier circunstancia, para eso tiene que haber una investigación seria, tiene que haber una investigación científica por parte de las autoridades para determinar con exactitud qué está pasando, si se está confabulando contra el gobierno o sencillamente el gobierno está metido en cosas obscuras o sencillamente hay una inseguridad tremenda dentro del país que ya está rayando lo absurdo para llegar a estos extremos de que justamente se tenga que realizar estos actos para que se entere si hay actos de corrupción o no dentro del territorio nacional. Lo cierto es que la inseguridad está abrumadora, la inseguridad está terrible, y cuando el Estado pierde el control de la seguridad o un gobierno pierde el control, pues sencillamente no funcionan las cosas y pueden llegar cosas fatales de a poco, y más adelante podemos sufrir las consecuencias todos los ciudadanos del país. A ver, Omar, hay que dejar claro que ella continúa siendo la víctima en este caso mientras no se pruebe lo contrario. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿cierto? Porque además de las declaraciones que ella ha señalado y el daño que ha recibido de acuerdo también a lo que han informado preliminarmente las autoridades. Pero un caso que es declarado en reserva, la víctima dice, no, yo quiero que el caso, conocer los detalles de la investigación, lo van a proteger a mi agresor, es lo que ella dice. Bueno, la ley 348 pues manda que toda persona, especialmente son mujeres, tienen la confidencialidad debida porque no se quiere saber su identidad, su nombre, por menores, por razones de seguridad. Pero si la víctima rechaza estas situaciones, pues lógicamente tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Rechaza la víctima, no el agresor. La víctima sí puede rechazar esa actividad, pero es extraño, ¿no? Que lógicamente
una persona que debería ver que se maneje en reserva estos casos, lo diga abiertamente. Entonces, si ella como víctima pide esta situación es porque justamente se cree estar desprotegida, no tiene las medidas o al poder de las mafias, donde sencillamente pasan cosas muy raras en atentados contra las mujeres. Ahora el señor Fernando Cerimedo tiene pues antecedentes marcados en su país, no sabemos si tiene una sentencia condenatoria o solamente son denuncias, porque un medio serio lógicamente es investigar absolutamente todo y tiene que tener una sentencia condenatoria y no solamente una acusación. Pero como yo le decía hace un momento, preocupa muchísimo la inseguridad del país. No puede ser posible que dos personas vistiendo de delivery salgan, disparen contra una persona usando un calibre 9 milímetros, porque los sicarios generalmente para tener el éxito debido usan pues calibre 5.56 y 7.62, que son calibres letales. Ahora, no con eso quiero decir que una persona con un calibre 9 milímetros no puede ser vulnerada a la vida, claro que sí, peor si tocan órganos vulnerables. Además tendría que investigarse y encontrarse de inmediato a esas personas con la ayuda de las cámaras que existen, un trabajo efectivo de la policía que cuando quiere agarrar a una persona, inclusive de medios de inteligencia, ayudas de tecnología y de otras policías en su momento, si es que lo necesitan, ya que hay un plan de fronteras seguras que está en combinación con otros países hermanos. Y los casquillos, Omar, son importantes. Hay una prueba de balística que se hace, o más bien un estudio balístico en la escena del hecho. Sí, lógicamente, según tengo la información, las vainas que se llaman o casquillos que conoce la gente son calibre 9 milímetros, ¿no? Ahora hay que ver qué tipo de calibre es, hay que ver la forma que ha sido preparada, si tenía la cantidad necesaria de pólvora como para hacer muchísimo daño. Hay todo tipo de calibres, porque lo que hace un cartucho, o lo que se llama la bala, es que dentro de la vaina tiene pólvora y esa cantidad de pólvora emite gases y la fuerza con la que sale el proyectil o el fulminante pues vaya a herir a una persona dependiendo la gravedad y el tipo de cartucho que sea. Entonces yo creo que las investigaciones, el IDIT y también una comisión parlamentaria para saber la verdad de las situaciones que han pasado, o un grupo que tenga control social de acuerdo a la Constitución Política del Estado, su artículo 241 y 242, que tengan la debida representatividad mediante sus personerías jurídicas, y el Ministerio Público, ya que es abierta esta investigación, pues tendrá que dar a conocer todos los pormenores y no ocultarse dando a conocer que es algo reservado, porque la misma víctima ha rechazado esta situación. Así es. A ver, ahora hablemos un poco de las declaraciones también de Nadia Beller, ¿no? Tras este hecho y haber sido intervenida, según la información que ha brindado. Hace referencia a un operativo, posible operativo, en contra de Evo Morales. ¿Tú crees que haya estado en ejecución el mismo para poder capturarlo? Creo que no, mire, un operativo contra Evo Morales se hace de otra naturaleza, por las que hemos hecho operaciones especiales, de grupos especiales, tiene que conllevar a otra situación. El señor Evo Morales solamente sale de Chapales y tiene una protección abrumadora de gente, y lógicamente, aparte que él es una persona muy experimentada y tiene grupos de personas que hacen contrainteligencia a la inteligencia de la policía o de las preparaciones que vaya a hacer el Ministerio de Gobierno. Y considero que esto, si bien no hay que desechar porque toda posibilidad tiene que estar abierta, pues creo que no tiene el suficiente sustento como para crear este tipo de actividades. Para atrapar a Evo Morales, lógicamente el gobierno quiere el costo social menos grave, y podría tratarse de una situación, pero usar a una persona que ha participado, ha sido partícipe del movimiento al socialismo durante mucho tiempo, ha sido un activista que ha estado involucrado lógicamente en trabajos muy especiales con anteriores gobiernos, pues no sé hasta qué punto puede tener el acto de credibilidad. Una persona que denuncia no tiene la credibilidad absoluta, y como usted dice, Vania, ella no deja de ser víctima, claro, y tiene que investigarse como víctima hasta demostrar lo contrario. Concretamente refiriéndonos al señor Fernando Cerimedo, ¿no? Él es
Él es quien gobierna Bolivia, es lo que dice Nadia Beller. Ahora, que tenía al mando incluso un grupo especial de la policía. Bueno, creo que eso ya hace mucho tiempo se ha dado a conocer, que el señor anda intrometido en muchos temas. Mire, después de haber trabajado en gobiernos como el de Milei, de Bolsonaro, de grupos de derecha, se lo encontraba en Bolivia. Y mucha gente tal vez inocentemente se hace la pregunta, ¿quién le paga el salario? Ellos no necesitan un salario. Hay gastos internos que maneja el Estado que son muy importantes, de diferentes negociaciones que hacen a través de porcentajes de préstamos que hacen al Banco Mundial u otras instituciones importantes, que de ahí salen algunas situaciones para poder pagar en los cambios de moneda. Solamente el bajarle un puntito al dólar, que pueden señalar está a 11.98 a 11.97, las ganancias son millonarias. O los temas de hidrocarburos que también se manejan. Entonces, el señor Sérimedo tiene que explicarse políticamente qué hacía en Bolivia, y para eso nosotros como ciudadanos tenemos que escuchar dos respuestas. Uno, de parte de la Fiscalía, las instituciones llamadas a investigar qué ha pasado en esta situación, y otra política que tiene que dar a conocer el gobierno qué está sucediendo con esta situación. Y ojalá que el gobierno, el ministro de gobierno, el mismo presidente o el ministro de la presidencia se manifiesten de manera inmediata y no con comunicados escritos, sino de manera directa, de frente, con cara y dando la cara al país. Yomar, y aprovecho a propósito de lo que tú has señalado, esta ola de crímenes que están ocurriendo en el país, ¿no?, que se van desbordando. El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se ha pronunciado respecto a este tema del crimen organizado. Pero a ver, ¿cómo resolvemos esto? La policía, ¿cómo tendría que ejecutar, que trabajar, que reestructurarse, reorganizarse? Y si las Fuerzas Armadas tienen intuición, por ejemplo, de intervenir en situaciones como estas, ¿tienen la intuición de hacer uso de su armamento, por ejemplo, o no? ¿Qué dice la Constitución, Omar? Bueno, mire, las Fuerzas Armadas se basan en la Ley 1405 y esta normativa podrían coadyuvar a la policía, pero siempre cuando el presidente y sus ministros firmen un decreto supremo, y eso está escrito en el artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica. Ahora tenemos una policía muy contaminada, sabiendo y valorando que en la policía hay grandes miembros muy conscientes, muy honestos, que están trabajando conscientemente en beneficio de la población, pero hay policías que están muy contaminados. Y creo que un trabajo conjunto, no solamente entre la policía, las Fuerzas Armadas y un grupo especial que se vaya a conformar más adelante, sería importante, por lo que usted decía, Vania. Son muchos atentados ya. Nosotros en Bolivia, por cada 100.000 habitantes, tenemos 4.5 personas que mueren en homicidios, en sicariatos, etcétera. Hay países como Haití, como Ecuador, México, que el índice es mucho mayor. Por cada 100.000 habitantes mueren entre 45 y 50 personas, y no queremos llegar. Pero si hacemos un cálculo de las últimas 2 semanas de lo que ha pasado en Bolivia, estuviéramos al riesgo de esos países donde hay un sicariato asombroso dentro de la etapa mundial que debería llamarnos la atención. Y el Estado tiene que fijar y ponerse énfasis en temas de seguridad y defensa. Cierro con esto breve nada más, por favor, Omar. ¿O serán las reacciones por haber capturado a uno de los narcotraficantes más buscados, Sebastián Marcet? ¿Crees? Bueno, es una actitud, sí, porque hay 2 grupos importantes que han operado en Bolivia y siguen operando, como el Comando Rojo y el PCC, que son ambos que se disputan, el Comando Bermejo del Brasil, que quieren tomar el mando del país y quieren llegar a autoridades políticas, a autoridades policiales, judiciales y del Ministerio Público para sentarse en Bolivia, y puede ser una tarea muy importante, que quieren ver la vulnerabilidad por la posición geopolítica que tiene Bolivia, 7.000 kilómetros de frontera, 5 países hermanos alrededor, que Bolivia podría ser no solamente el productor de pasta base o cocaína, sino es un país ya que se ha prestado a transportar coca de Ecuador, del Perú, que viene al sector boliviano. Muy bien, Omar, gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros, hacer un análisis de esta situación, no solo por el caso Nadia Beller, sino también por la ola de crímenes que están ocurriendo en Bolivia. Y tal parece que, por lo menos hasta ahora, no hay nada
que detenga a este crimen organizado. Omar Durán, abogado y ex militar, un placer. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Vania. Un saludo al Día Tu Día y a Bolivisión. Que tengan lindo día. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Igualmente. Continuamos. Todos los integrantes, ¿cómo es esta situación? Vamos a hacerle la consulta a la senadora de Súmate, Claudia Mallón. Senadora, la votación, el conteo que se hizo, ¿está bien? ¿Es el correcto? ¿Así lo determina los reglamentos? ¿Qué dice la Constitución? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Vania, un saludo cordial a toda la audiencia de Al Día de Bolivisión. A ver, primero que hay que decirle a la población con honestidad, el mal ejemplo cundió en el lamentable paso de Yanine Áñez y Arturo Murillo por el gobierno. Ellos fueron los que desmerecieron a la Asamblea Legislativa. Recordemos que sus ministros fueron censurados y después de 4 horas Yanine Áñez los volvió a posesionar. Y esto fue copiado por el tilinismo o por el gobierno de Luis Arce Catacora. Ayer se ha cumplido con lo que establece el reglamento en el artículo 148, pero hemos oído al ministro Gabriel Espinosa. Él dice: voy a recurrir hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lamentablemente, nuevamente lo que se pretende es confundir con chicanas jurídicas y no se quiere respetar la independencia de un órgano legislativo en el que se supone la mayoría de los diputados, senadores, estamos en una lógica de recuperar la institucionalidad. Ayer, lamentablemente, el ministro lo único que envió fueron las copias de unos boletos de avión. Jamás expuso como motivo de su ausencia que estaba yendo a Santa Cruz a supuestamente institucionalizar la aduana, que, ojo, está muy cuestionada. Por ahí han pasado el caso de las maletas que no se sabe dónde están ni su contenido. Entonces él nunca, lo único que hizo es mandar unas fotocopias de boletos, como haciéndose la burla y desmereciendo a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa cumple un rol de fiscalización. Esta interpelación ya fue pospuesta muchas veces. Es más, algunos de los diputados retiraron su participación, etcétera. Fue además puesta a conocimiento del ministro con antelación. Entonces creemos que debe existir el respeto a la institucionalidad, a la independencia del órgano legislativo. No somos un apéndice del Ejecutivo. Por lo tanto, el ministro tiene todo el derecho de hacer esa consulta, más bien que ya no están los autoprorrogados en el Tribunal Constitucional. Y nosotros esperamos que la presidenta, el decano, los vocales del Tribunal Constitucional obren como corresponde, con absoluto respeto, reitero una vez más, a la independencia del órgano legislativo. Senadora, a ver, ¿qué dice el reglamento en cuanto a la votación? Porque si revisamos el artículo 158, estamos bien, de la Constitución Política del Estado. Al que hace referencia el ministro. Exacto, por un término que sería, a ver, lo vamos a leer ya, 2/3 de el voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea, o de los que estaban presentes en sesión, porque ahí surge la polémica, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a tomar en cuenta una asamblea con ausentismo, ¿no? O sea, con licencias que todos los senadores, diputados tienen derecho a presentar, ¿no? Entonces, ahí está la interpretación que seguramente le va a brindar el Tribunal Constitucional al ministro, pero a nosotros nos parece definitivamente una chicana jurídica y una falta de respeto a la independencia, reitero una vez más, del órgano legislativo. ¿Qué debería proceder, senadora, en este caso, con el ministro de Economía? ¿Qué debería hacer el presidente? Porque ayer el vocero ha señalado que él continúa ejerciendo sus funciones. El reglamento es muy claro, ¿no? Y en el artículo 148 se habla de una destitución a las 24 horas, ¿no? Pero entendemos, ¿no?, lo que está ocurriendo, un escenario político altamente cuestionado que golpea. Es un escándalo mayúsculo el que rodea al gobierno del presidente Rodrigo Paz, y nosotros lo único que deseamos es que estas denuncias, este escándalo se esclarezca, que el Ministerio Público pueda cumplir su rol a cabalidad, que se esclarezca y que sobre todo no se ponga en tela de juicio el accionar del órgano legislativo, de la Asamblea Legislativa,
que además hay que recordarle también al ministro que estuvimos ahí, la Asamblea Legislativa, contra todo y escuchando las explicaciones del ministro, aprobó un presupuesto general del Estado. No para favorecer al gobierno, sino más bien para no perjudicar a universidades, gobernaciones, alcaldías. Entonces hay que dar la cara, es necesario dar la cara cuando existe una interpelación que no es para contentar a senadores y diputados, es para despejar dudas sobre cuestionantes que tiene la población. Y esta interpelación, por ejemplo, trataba sobre los billetes de la serie B. Entonces, el ministro debió haber llegado hasta la Asamblea Legislativa y responder a este banco de preguntas. Eran 20 preguntas las que tenía que responder. Bien, senadora, vamos a ver qué sucede, qué proceden en torno a este caso, pero desde el legislativo, ¿qué se está pidiendo? Que se respete la institucionalidad y las decisiones que también se asumen dentro del legislativo. Veremos si presenta esta acción también el ministro de Economía y si el presidente toma alguna determinación. Le mando un abrazo, que le vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Vania. Buen día. Unidad Móvil. Vamos de inmediato hasta Santa Cruz, atención Bolivia, sí estamos con nuestro periodista Joaquín Luna, que está haciendo seguimiento al caso de Fernando Cerimedo. ¿Cuándo va a declarar, Joaquín? ¿Se conoce? Vania, buenos días. Fernando Cerimedo se abstuvo a declarar. El representante del Ministerio Público, el abogado Erlan Rodríguez, señaló la audiencia de declaración informativa para horas de la tarde. Estuvo presente su abogado Ernesto Giralde y Fernando Cerimedo tomó la decisión de guardar silencio. Y en esas circunstancias que la Fiscalía ha determinado aprenderlo y presentar la imputación. Es muy probable que en las primeras horas de esta mañana, y el juez señalará la audiencia de medidas cautelares probablemente para la tarde, aunque él tiene 24 horas de plazo. Fernando Cerimedo pasó la noche aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pero en los siguientes minutos él va a ser trasladado mediante los policías de la FELCC. Lo van a llevar a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, dado que el delito que está investigando la Fiscalía es tentativa de feminicidio. Y el organismo investigativo que hace estas persecuciones, indagaciones, es la FELCB. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Es un caso que se ha declarado en reserva, así que no podemos tener muchos datos, ¿no?, de lo que la población se pregunta. Por ejemplo, el informe médico forense de la víctima, que no deja de ser víctima hasta que no se pruebe lo contrario, claro está. Pero por otro lado también las pruebas balísticas que se tienen que realizar, ¿cierto? ¿Y qué hay de los agresores además? Así es, Vania. La FELCC, como está declinando la investigación y va a pasar a la FELCB, tiene que entregar a los investigadores de la unidad mencionada un informe de los actos investigativos que realizaron desde el lunes en la noche y durante todo el día martes. ¿Qué actos investigativos realizados? Tengo entendido que fueron a buscar cámaras de seguridad, realizaron una inspección en el lugar donde ocurrió el hecho, pero estudios balísticos o una entrevista de campo o una toma de declaración incluso a la misma víctima por el momento no se ha realizado. El objetivo de declarar en reserva es justamente para restringir la información a los medios de comunicación y por ende a la misma ciudadanía de los actuados que hace la Fiscalía como también la Policía. Pero esa es una solicitud que propone el Ministerio Público al juez que tiene el control jurisdiccional. Y el juez tiene la potestad de autorizar o de negar. En esas circunstancias que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado su postura de que esta investigación sea abierta, que no se reserve, que no se restrinja, que no haya ese celo de que se dé a conocer los actuados investigativos. Ahora, yo he notado o he podido encontrar ciertas observaciones o contradicciones en elementos que tienen que ver con la investigación. Por ejemplo, en la línea de tiempo hemos podido conocer de que el hecho ocurrió a las 20 horas con 37 minutos de acuerdo a las cámaras de seguridad. Sin embargo, la unidad de emergencia que recibió la llamada telefónica de auxilio reportando la persona que llama por teléfono que hay una mujer herida, recibe la llamada telefónica a las 20 horas con 34 minutos. Es decir, 3 minutos antes del ataque,
La ambulancia ya conoce del hecho, por lo cual moviliza su unidad de emergencia hasta la puerta del hotel para auxiliar a Nadia Beller. Otra observación es en cuanto a los disparos. El paramédico que habló con nosotros señala que en la humanidad de Nadia Beller encontraron 2 disparos, pero la misma Nadia Beller afirma haber recibido 4 disparos. Y el comandante departamental de la policía, el coronel Yankee Gómez, en horas de la mañana de ayer, señaló de que tienen el reporte de que Nadia Beller, en base al informe médico que le dieron seguramente en la clínica, que recibió Nadia Beller 3 disparos. Entonces, eso nos hace dudar o nos hace preguntar, ¿no? Al final, ¿cuántos disparos recibió Nadia Beller? ¿Y los ¿Fueron casquillos? 2, como dice el paramédico? ¿Fueron 3, como indica ella misma? ¿O fueron, Nadia Beller indica que fueron 4? ¿O fueron 3, como afirma el comandante departamental de la policía? Y los casquillos que se tienen que encontrar, bueno, que seguramente se ha hecho, ¿no es cierto? Se ha acordonado el lugar, me imagino, se ha procedido como corresponde para poder hacer la investigación. Habrá que escuchar también... Esa es otra observación, Vania. ¿Por qué? ¿Por qué, Joaquín? Porque no se encontraron los casquillos, porque no se encontraron casquillos en la escena del crimen. Y eso nos hace deducir que los delincuentes utilizaron un arma de mayor letalidad. Las pistolas calibre 22 son las que dejan vaina, pero las armas de mayor letalidad, que son los revólveres calibre 38, no dejan vaina, quedan en el tambor. Pero esta arma es de mayor impacto, es de mayor daño, de mayor letalidad. Entonces, si los delincuentes no utilizaron una pistola calibre 22 y sí utilizaron un revólver calibre 38, por el fogueo hubiera afectado no solo la caja torácica, sino que hubiera generado una explosión y el daño hubiera sido mayor en la humanidad de Nadia Beller. Son varias las interrogantes que se tienen en torno a este caso, pero reiteramos y dejamos claro que ella es la víctima de este hecho, de este ataque, hasta que no se pruebe lo contrario, por todo lo que se está señalando, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, algunos analistas también, paramédicos, especialistas, abogados, pero dejemos que las autoridades continúen con el trabajo de investigación y habrá que escuchar también qué dice Fernando Cerimedo, si participó o no, si tuvo relación o no con este hecho, con este ataque. Gracias, Joaquín, por la información. Vamos a convocarte más adelante con más detalles de este trabajo que está realizando justamente nuestro equipo allá en Santa Cruz. La gente vive con miedo, con temor. Usted que me está viendo en casa, ¿siente miedo al ver estas imágenes? De seguro que sí, ¿no? A veces uno siente temor principalmente por los suyos, por sus hijos, porque les pueda pasar algo. Ni siquiera uno ya puede caminar tranquilo por las calles porque te asaltan de forma violenta. El crimen organizado que va tomando más terreno en el país y un Estado que deja desprotegidos a sus ciudadanos. ¿Qué está pasando en Bolivia? Vamos a hacer el análisis. Estamos en este momento con el capitán Dorian Ulloa, experto en seguridad ciudadana. Capitán, un placer saludarlo. Gracias por acceder a esta entrevista. Capitán, ¿el Estado, la policía han perdido el control frente al crimen organizado o todavía estamos a tiempo? Bueno, efectivamente, todas las escenas que usted muestra, más todo lo que se muestra en redes sociales de los últimos hechos de inseguridad que han ido ocurriendo en el país, tomemos como un rango de referencia en los últimos 60 días, realmente no nos preocupa absolutamente a todas las personas, a todos los ciudadanos. Si bien por un lado la seguridad ciudadana, que es responsabilidad del Estado central, tiene obviamente delitos que son, llamémosle así, de mayor connotación. Me refiero a aquellos delitos que suelen ser mediáticos, aquellos delitos que tienen que ver con uso de arma de fuego, ajustes de cuentas,
heridas, personas muertas en vía pública, en horarios de día, en horarios de noche, con varios impactos de arma de fuego, etcétera. Por un lado hay ese tipo de delincuencia que normalmente está asociada al crimen organizado, al tema de narcotráfico principalmente, pero también, Vania, hay un otro tipo de inseguridad que se está dando y está creciendo bastante, que tiene que ver justamente con aquella inseguridad que llega a los ciudadanos de a pie, ¿no? Que tiene que ver con personas que salen y les roban las carteras, les roban los bolsos, les ingresan a sus negocios y les vacían las cosas, aumento de los hechos de asaltos a entidades financieras o de manejo de dinero. Entonces, realmente la situación, Vania, en el país está muy fuerte. Creo que las autoridades nacionales tienen que retomar el control y empezar a realizar realmente tareas que vayan a prevenir y vayan a generar tranquilidad, Vania, en la gente, porque eso es lo que se requiere. Las personas en este momento sabemos muy bien la situación del país, todos los problemas que conlleva este momento, pero la seguridad ciudadana también es importante para la gente, más allá, como le digo, Vania, de estos hechos que se vuelven mediáticos, de este tipo de delitos que en muchos casos por falta de información oficial, obviamente se empiezan a tejer una serie de teorías que en muchos casos terminan contaminando más la investigación, y en otros casos esa desinformación obviamente impide poder llegar a los autores. Entonces, hay una tarea grande, Vania, todavía por hacer en el tema de seguridad en el país. Capitán, si bien este tema de la inseguridad no es reciente, lo estamos arrastrando desde hace rato, ¿no es cierto? Con la tendencia a empeorar, claro está, pero ¿en qué estamos fallando? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué no se está ejecutando bien dentro de la institución del orden, de la policía, por ejemplo, Ministerio de Gobierno, gobernaciones que también tienen tuición, por cierto, municipios? Bueno, creo que es fundamental, Vania, en esto mencionar lo siguiente, que el tema de la inseguridad o las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país son muchas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la participación de ciudadanos extranjeros en este tipo de hechos o en muchos de estos tipos de hechos que tienen que ver con ajustes de cuentas, temas de narcotráfico o crimen organizado. Entonces ahí obviamente hay una falencia muy fuerte en una institución clave como es migración, ¿no? El control migratorio, más obviamente la debilidad de las instituciones que se encargan del control fronterizo, la amplitud de nuestras fronteras con los países vecinos, hace obviamente difícil el control, fácil el ingreso para este tipo de delincuentes, cometer delitos en el país y salir impunes en muchos casos, justamente por la debilidad de estos controles. El uso de armas de fuego, claramente en el país existe limitantes para el uso de armas de fuego, no debería portarlo cualquier persona, solamente personal uniformado, entrenado como la policía o el ejército, pero en este caso estamos viendo de que muchos delincuentes o bandas delincuenciales están mejor equipados, ¿no? Tienen armas de mejor calidad que las que tienen las instituciones llamadas por ley para defender. Entonces, así como esas instituciones, obviamente, normalmente el narcotráfico, el crimen organizado, uno de los elementos fundamentales para garantizar sus resultados es obviamente la corrupción, y esta corrupción genera el debilitamiento de las instituciones. Entonces, tenemos instituciones que al parecer son muy débiles para poder controlar este tema del ingreso de la delincuencia, de nuevos modus operandi en el país o de hechos que normalmente no eran, ¿no?, muy comunes. Hace muchos años sí se escuchaba, viendo de que se ha vuelto pan de cada día el uso de armas de fuego también. Normalmente antes los delincuentes trataban de cubrirse o de hacerlo en horarios y en lugares donde no puedan ellos ser identificados, pero
pero estamos viendo que muchos delitos se los está cometiendo a plena luz del día, sabiendo muy bien que hay cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, lo que pasa en Cochabamba el día de ayer, por ejemplo, Vania, complicado, ¿no? Ingresan 3 personas y sacan, ¿no?, a una persona que estaría recibiendo una atención médica en un centro médico y lo arrastran a vista y paciencia. Obviamente la gente no puede hacer nada en ese momento, no puede intervenir porque son delincuentes que pueden obviamente atentar contra su vida, pero creo que ese tipo de situaciones tiene que llamar a la reflexión a todas aquellas autoridades que están a cargo de la seguridad en el país y bueno, darnos esa tranquilidad, ¿no? Empezar a dar señales de que realmente se quiere poner un alto, se quiere frenar y mano dura contra la delincuencia, que eso es lo que se necesita en este momento en el país. Capitán, hablando concretamente del crimen organizado en Bolivia, dentro del AMPA, ¿no?, de estas organizaciones criminales, sabemos que hay quienes controlan, tiene que haber un líder, ¿no es cierto? Ese líder pudo haber sido Sebastián Marcet, ahora que enfrenta, ¿no?, un proceso ante la justicia allá en Estados Unidos. Pero, ¿quién los controla entonces a estos narcotraficantes, a estos grupos organizados que se disputan ahora la pugna de poder? ¿Eso es lo que podría estar sucediendo y además una reacción ante la aprehensión de su líder? ¿Puede ser también aquello o no? Bueno, Vania, son muchas las teorías que se pueden armar al respecto, ¿no? O sea, lastimosamente este tipo de hechos o este tipo de delincuentes, este tipo de organizaciones criminales obviamente no van a desaparecer solo con que se lo atrape al líder o con que muera el líder de la organización, ¿no? Estos se van reestructurando, se van transformando, se van subdividiendo, se vuelven a unir, o sea, tienen vida propia este tipo de organizaciones criminales. Si queremos un poco ver realmente cómo funcionan, basta ver con Colombia, basta ver a México, de cómo, si bien grandes líderes del narcotráfico han sido aprehendidos o han sido abatidos, eso no ha significado de que pare el tema del narcotráfico o del crimen organizado en estos países. Entonces, en Bolivia estamos viviendo lo mismo, no es la excepción. Bolivia no tendría por qué romper esa regla porque es lo que está ocurriendo. O sea, si bien hay una persona que supuestamente era el líder y que generaba gran movimiento económico debido al narcotráfico, esto no necesariamente significa que con él fuera del juego las cosas iban a cambiar, ¿no? Y en muchos casos tienden a tornarse incluso hasta más violentas porque, como usted mencionaba, Vania, la disputa de territorios, la disputa de rutas y obviamente el tratar de tener vigencia para estas agrupaciones o estos grupos delincuenciales, este crimen organizado internacional obviamente es vital y fundamental. No se olvide que para ellos asegurar el resultado de sus operaciones necesitan tener obviamente instituciones que reciban, personas que reciban dádivas a cambio de brindarles información, brindarles cobertura, hacer o dejar de hacer muchas cosas. Entonces, el crimen organizado es bastante amplio, Vani. Bastante complejo además, ¿no? Sí, concretamente yo me refería a eso, ¿no? Que la falta de un líder que ponga, entre comillas, orden, porque no es que solamente pasa en Bolivia, como usted lo decía, pasa en diferentes partes del mundo y se conoce de esa organización que tienen estos grupos criminales, ¿no? Ante la falta de un líder, ¿no? Pues existen estas pugnas para tomar más espacios, más rutas, más territorios, por ejemplo, para sacar la droga. Capitán, ha sido muy importante el poder conversar con usted, que conoce de este tema. Nos falta mucho, hay que trabajar bastante, hay que reforzar a la policía, a las unidades militares también, de ser necesario, para que contribuyan con este trabajo, porque lo último que se ha pensado, en lo que se ha pensado es en eso, ¿no? Mientras que los narcotraficantes, delincuentes están más armados hasta los dientes. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas del orden? Es un tema también el cual hay que analizar. Gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Un gusto saludarla, Vani. Gracias. Un abrazo, continuamos. El embajador del Reino de Bélgica realizó una visita oficial al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. Hay interés para apoyar justamente a Bolivia en educación y caminos. Hay trabajo en conjunto. Yo estoy aquí por la tercera vez que viajo a Bolivia, primera vez que estoy aquí en Santa Cruz.
una misión a motivos económicos, para ver cómo podemos retomar el camino de buenas relaciones comerciales entre Bélgica y Bolivia, y en especial la región de Santa Cruz. ¿En qué área se podía trabajar? Entonces hemos hablado con el gobernador, hemos identificado que hay dos temas que son de interés particular por la gobernación. El primer tema es el tema de salud, que es muy importante, y en el segundo tema, donde también tenemos posibilidad de ayudar, es el tema de las vías y caminos. Entonces vamos a intentar de trabajar juntos en los próximos años en estos dos rubros. ¿Cuándo se podría concretar estos acuerdos, estos acercamientos entre Bélgica y la gobernación de Santa Cruz? Entonces eso vamos a ver. Estamos ahora planificando en Bélgica el plan de cooperación internacional para los años de 2027 a 2031. Entonces, eso es un poco la idea, es el horizonte que vamos a manejar. ¿Hay algún anuncio de próxima reunión entre las autoridades de Bolivia y Bélgica? Que probablemente en abril del 2027, ya para concretizar cosas. Presten atención nuevamente a estas imágenes. Se dieron a conocer ayer, sucedió en Cochabamba, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba, una clínica en la calle Junín. 3 personas ingresan a este centro médico indicando ser familiares de uno de los que estaba internado en ese centro médico. La tercera persona, ahí está, estamos viendo. 2 ingresaron antes, esta es la tercera persona que los espera en la planta baja. Unos minutos después salen con un paciente, y lo que llama la atención y lo que sorprende a toda la gente es que sí, acá salen aparentemente caminando sin ninguna escena fuera de lo normal, y empieza el forcejeo justo en la puerta de ingreso. Ahí estamos viendo, empieza el forcejeo. Vamos a ver la cámara de vigilancia de exteriores también. Ahí se cae el paciente que está todavía con el suero. Lo empujan, lo patean, lo jalan. Ahí el guardia de seguridad se acerca, las otras personas también, y son intimidadas por esa persona con gorra que está sosteniendo lo que sería un arma de fuego. Posteriormente se produce más forcejeo. Miren cómo lo golpean. El paciente con la bata de internación, lo arrastran, y unos segundos después él, se para y comienza a caminar porque no le queda de otra. Estas 3 personas lo sacaron por la fuerza y se lo llevaron. Unos metros más adelante había un vehículo donde lo suben y después se van del lugar. Vamos a tomar contacto con Tatiana Miranda desde Cochabamba para ver cuál es el avance en esta investigación. Se habla de 3 personas que serían de otra nacionalidad por los acentos que tenían, es lo que se sabe. También, Tatiana, se conoció que a esta persona, a la que se la llevan de la clínica, la encontraron un tiempo después en otra zona de Cochabamba. ¿Cuál es su situación? Adelante. Así es. ¿Cuál es la información que se tiene en cuanto a este caso del hombre que ayer fue retirado de una clínica de manera violenta y posteriormente abandonado? Estamos con el comandante departamental de la policía, el coronel Alejandro Bastos. Coronel, gracias por atendernos. Por favor, ¿cuál es el reporte que se tiene respecto a lo que ha ocurrido anoche en pleno centro de la ciudad? Bueno, ayer, como ustedes ya saben, ha sucedido ese hecho lamentable, pero también acá existe responsabilidad por el exceso de confianza que tiene la población. En este caso, los hombres de seguridad de las clínicas también tienen que ser desconfiados, no confiar y tener una comunicación inmediata con la policía, que es lo que ha pasado. Cuando sucedió este incidente, ingresan un colombiano con un carnet, ya debe llamar la atención automáticamente. Y si no le llama la atención, van a pasar este tipo de cosas, porque si ya alerta inmediatamente a la policía, ya nosotros actuamos, porque lo hemos demostrado el día de ayer que hemos llegado inmediatamente al lugar donde se encontraba el hospital. Si no existe ese tipo de reacción inmediata, entonces el exceso de confianza van a suceder este tipo de cosas. Cuando decimos que la seguridad ciudadana es tarea de todos, es responsabilidad del guardia, también importante. De los médicos que no han podido percibir, porque sale tranquilamente la persona del tercer piso, baja tranquilamente como si los conociera, inclusive le dicen de su nombre, baja, presumiblemente, ¿no? Hay que hablar de presunción porque esa es la información que se tiene, baja a la planta baja y ahí hace recién la resistencia al ver seguramente la presencia del guardia de seguridad. ¿Qué se sabe de estas personas? ¿Serían de nacionalidad colombiana y continúa con el plan Z?
De acuerdo a esa identificación, presumiblemente pues, son extranjeros, no poder precisar de dónde son ellos, pero sí, ya nosotros estamos investigando. Obviamente la persona herida está siendo auxiliada en un centro médico y está siendo resguardada como corresponde. Lo que sí nosotros estamos haciendo, y ayer hemos coordinado ya con el Ministerio Público, con el fiscal Osvaldo Tejerina, hoy vamos a tener otra reunión. En todos los casos lo hemos hecho, hemos tenido éxito, vamos a tener respuestas, les vamos a dar respuestas a la población cochabambina que su policía está respondiendo inmediatamente, porque no es como dicen que aquí hay sensación de inseguridad. Nosotros estamos trabajando, pero también la gente debe activarse, y si tiene información de personas extranjeras por su casa, debe informarnos. Por favor, sea usted despierto su sentido común. También usted debe informar cuando hay personas sospechosas por sus barrios, por sus casas, tal cual lo han estado haciendo las personas. Es importante esa información para seguir con este trabajo investigativo. Son recomendaciones también del comandante departamental y tener en cuenta que esta persona también tenía antecedentes, por lo que la investigación va a continuar. Perfecto, Tatiana, gracias. Estamos en próximos contactos hablando de este tema. Móvil. Venta, distribución y filas por combustible. Vamos a la avenida Montes, inmediaciones de la cervecería boliviana Nacional John. Esa fila es para diésel. Hay fila para gasolina un poco más adelante. Bueno, por lo menos había la pasada jornada. ¿Cuál es la situación? Adelante. Bueno, creo que este es el pan de cada día ya, Gerardo, el hecho de que veamos filas y filas para poder conseguir combustible, y en este caso diésel. La fila que está a la altura del puente de la cervecería pertenece precisamente a los omnibuses, las flotas que pretenden conseguir diésel en la estación de servicio Volcán, que está a la altura de la avenida Pando, en la avenida Montes, pero no avanza el mismo. Esta fila más bien da una vuelta por este sector del distribuidor y nuevamente llega hasta el sector de la avenida Perú, que es la parte posterior en la terminal de buses. Así que el panorama no ha cambiado. Hay estaciones de servicio que mantienen, por ejemplo, sus estaciones de servicio cerradas, en todo caso, porque tampoco hay gasolina. En otras sí se estaría vendiendo, pero en muy pocas. Lo cierto es que, una vez más, los conductores y los propietarios de vehículos exigen pronta solución a este problema que se tiene con los carburantes. Perfecto, gracias John. Y ese es el congestionamiento que se provoca precisamente porque es una vía, un tramo angosto, y los buses y camiones que hacen fila en este sector dejan el espacio aún más reducido. Gracias a nuestra unidad móvil, hasta más adelante. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la hernia de disco? El doctor Antonio Castañeta está con nosotros, que es kinesiólogo además. Te digo que es un crack. Lo he comprobado ayer. Lo conocemos. Sí, doctor, claro. Bienvenido. ¿Cuándo tenemos que acudir a esta revisión? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la hernia de disco? Que todo el mundo ha escuchado, pero no saben exactamente de qué se trata. Bueno, buenos días, felices de estar en el programa. Y bueno, hablar de hernia de disco es una de las patologías frecuentes que va desde un simple dolor hasta un dolor incapacitante y hasta un dolor en el cual las piernas ya no te responden. ¿Por qué? Porque este hernia de disco afecta al nervio ciático, puede afectar los dos nervios ciáticos y tú estar postrado en cama, postrar en una silla de ruedas. Entonces es un dolor muy invalidante e importante detectarlo e importante tratarlo. ¿Cuál es el primer signo? Tú decides, uno de los signos, el dolor. A nivel, generalmente un dolor de espalda baja. ¿En la parte lumbar? En la parte lumbar. Parte baja. Que puede bajar hasta los glúteos. Ese es un síntoma leve. Es una hernia de disco menor. Tenemos 7 grados de hernia de disco. Pero que sea una alarma, ¿no? Paul, ahí es una alarma. O inclusive ese dolor ocasional o ese dolor que se presenta en ciertas actividades. Estaba tapando mi cama, me estoy levantando, al poner recta mi espalda. Ahí son pequeños signos que ya nos va a alertar. Perdón, doctor, no tiene edad la hernia de disco. No es que vamos a llegar a los 50 y recién la vamos a tener. Puede presentarse muy jóvenes. Puede presentarse hoy en día mucho más. Los más jóvenes por el sedentarismo, por las posturas digitales, es más frecuente, pero tiene un rango de más edad donde se produce más las hernias de disco, entre los 30 y 50 años. Uy, ya estoy. Ya son edades en esa transición, pero ojo también que cuando ya pasamos los 50 años es probable, es posible que no sea una hernia de disco. Si no,
puede ser una lumbalgia mecánica, puede ser un dolor lumbar por artrosis, o otra patología, una espondilosis, espondilolistesis, o otra patología a nivel de la columna. De ahí es importante la evaluación. Bien. Entonces, ¿cómo empezar a diferenciar? A ver, tenemos acá, ¿con quién estamos? ¿Quién es este crack? Cristian. Cristiancito, a ver. Cristian. A ver, mira, decíamos primeramente que el disco, acá tenemos nuestra columna. Acá está el disco. A ver, es un componente encargado de la movilidad y de distribuir el peso. Y es el único componente que apoya en la columna. Perdón, cuando truenan la espalda, ¿esto suena? Cuando truena la espalda, lo que puede sonar son las articulaciones siga-apofisiales. Ok, ¿está bueno tronar la espalda sin algún conocimiento o alguien? ¿Un doctor, algún estudiado? Bueno, si es que uno lo realiza y se siente bien, estamos ganando movilidad. Pero en caso de que yo haga tronar y siente, ahí necesitamos la asesoría de un profesional. Y para hacer que otra persona externa haga tronar mi espalda, ahí sí es requerimiento necesariamente de un profesional. Porque para el tema de la hernia de disco, perdón, también viene la quiropraxia, la osteopatía, exacto, la kinesiología, la intervención de traumatología, la intervención de neurología, siempre en equipo multidisciplinario. Si hay un objetivo común, los resultados van a ser mejores. Ahora, Richard, yo te pregunto para explicar qué es la hernia de disco, ¿cuál es tu sándwich favorito? Mi sándwich favorito es un submarino, digamos. Un submarino. Trancapecho. Trancapecho. Muy bien. La hernia de disco es cuando nosotros tenemos nuestro sándwich, ya estamos entre vértebra y vértebra y lo apretamos más. ¿Qué es lo que sucede? Sale el componente del sándwich. Sale el arroz, ¿no? la carne, en este la caso el mayonesa, trancapecho, sale el silpancho, sale también la mayonesa. Es lo mismo con la hernia de disco. Aprieto y tenemos un núcleo pulposo. Al medio del disco, en este componente que ven acá, Este es el disco. Este es el disco. Este es vértebra y esta es la unidad funcional. La hernia es lo que aprieta el disco. La hernia es cuando se aprieta la vértebra y sale. Puede salir al medio, una posterocentral, o puede salir a los costados. Generalmente es más frecuente a los costados. ¿Y cuál es el...? Entonces, sale esa bolita de agua que tenemos, principalmente. Sale hacia afuera y lo que hace es presionar, aquí hay un ligamento y al nervio ciático. Estos nervios que bajan desde la nalga, al muslo, la pierna y el pie. Dice que es tremendo. Entonces, presiona al nervio y el nervio se va a alterar y vamos a tener alteraciones en dolor, calambre, adormecimiento, pérdida de fuerza. Entonces, eso es lo que una hernia de disco mayor Yo tengo una preguntita, perdón. ¿Podemos hacer unos ejercicios en casa para que lo vean juntos, obviamente con nuestro modelo, para fortalecer los músculos de la espalda baja, que mucho tiene que ver el peso, mucho tiene que ver la musculatura, la postura, entre tantas cosas, para que no volvamos a tener una hernia de disco, ¿no? Así es. Mira, Richard, al venir por acá, al venir acá al canal, yo veía a una señora mayorcita que ya no podía erectar su columna, paseando su peso de esta manera. Y lo que me venía a la cabeza, ¿por qué esta señora está así? ¿Qué está sucediendo estructuralmente en esta? Y primero hay dos cosas. Primero, por sus factores de estabilidad los ha atrofiado, porque seguramente había un dolor, una patología de base, ¿ya? Y segundo, su disco y sus articulaciones han degenerado. Por eso la señora paseando tempranito con su... Entonces, es importante, dentro de los factores de estabilidad, mantener un buen estado muscular. Correcto, hacer actividad física. Trabajemos con Cristian, ¿le parece, doctor? Muy bien. Entonces, primero una pruebita para ver si puede ser una hernia de disco o simplemente puede ser un dolor lumbar. Llamamos un test, test de Valsalva. Le pedimos que hagas el dedo, la cual pueden hacerlo en casa, y sople sin dejar salir el aire. Así. Sople. Y si en esta técnica una persona que tiene dolor lumbar, ese dolor se incrementa, es posible que estemos frente a una hernia de disco. Otro test sencillito, un test global, le pedimos que estire la pierna. Ayer veíamos a Zicha y tenía un dolor a nivel de la pierna, y yo tenía que ver si era un dolor de la pierna o si me está viniendo del nervio, porque un problema del nervio puede afectarme la pierna. Entonces yo aquí estoy solicitando al nervio ciático, le pido que estire
Y si esta prueba no la puedes realizar o la realiza con incomodidad o aparece algún síntoma, entonces es posible que estemos frente a una ciática positiva por una hernia de disco. A ver. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que se eche boca abajo. Boca abajo. Como Cristian, gracias. Muy bien. Cuando hablamos de hernia de disco, hay discos a diferente nivel de la columna. ¿Dónde es más frecuente? Donde está la vértebra más esforzada, la vértebra que tiene que ser más ritual para esa columna, que es las bajas. La L4, L5 y L5S1. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo hago una técnica de hernia de disco, generalmente va a sentir mayor sensibilidad en la parte baja. ¿Ya? Y se acompaña no solamente una hernia de disco, si bien puede estar a nivel lumbar, puede tener una causa. Puede estar viniendo por una alteración en el apoyo podal, puede estar viniendo de un desarreglo de la columna o puede estar viniendo de un problema visceral. Una de las funciones de la columna es sostener las vísceras, sostener a nuestros órganos. Problemas digestivos pueden asociarse y un buen tratamiento de hernia de disco tiene que ir seguido de una buena alimentación. El sobrepeso también puede afectar, ¿no? Así es, sí. Así es. Imagínate qué es lo que sucede con los amortiguadores del auto cuando constantemente ese auto está lleno. Claro. Es lo mismo. Correcto. Estos discos, esas almohadillitas son nuestros amortiguadores, sí, los que hacen que caminemos suavito. Entonces yo en él he realizado un test y he visto que tiene, o hay un problema, una disfunción en la columna. Entonces le vamos a realizar, antes de enseñarlo, algunos ejercicios para casa, una técnica de corrección. Entonces le pedimos que se eche mirando este lado. Ya ha hecho el test. Nos venimos acá. Ok, tema de resonancia magnética también se pueden realizar, radiografías también para poder detectar. Así es, el examen que nos va a especificar qué grado de hernia de disco es principalmente la resonancia magnética, sí, y también nos puede sumar la tomografía. Doctora, mientras hace el ejercicio, indíquenos dónde lo podemos ubicar, doctor Castañeta. A ver. Bueno, aquí en EMED estamos acá en el edificio San Pablo, piso 7, oficina 706, frente a Broso. Estos 10 días te aviso que vamos a tener costos de campaña. Entonces, nuestro celular es 725-59409. Entonces yo hago acá, yo llevo y lo que voy a hacer es esta vértebra estaba rotada, la voy a descomprimir. Le pido que inhale, exhale, veo el momento que se relaje ahí y ahí, ¿no? Entonces, hemos hecho una corrección. Este tipo de disfunciones, el secreto de trabajar la hernia de disco está en arreglar la columna. Correcto, muy bien. Para cualquier otra consulta, problema con el tema del disco, con el doctor Castañeta, está en el edificio San Pablo, piso número 7, y lo espera con la atención de todo su equipo y todo su staff. Tenemos mucho más. Vamos a volver a tocar el tema de Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, involucrado en este escándalo con Nadia Beller. Recordemos que él está a la espera de su audiencia cautelar. Fue arrestado en primera instancia, aprehendido posteriormente tras la imputación del Ministerio Público. Y han sido grandes las repercusiones, no solamente en nuestro país, a nivel internacional también, sobre su detención. Medios argentinos principalmente se han pronunciado inmediatamente después de haber conocido sobre su detención. Y estamos en contacto con un periodista argentino, colega en ese país, Gonzalo Prado, para conocer cuál es la mirada que tienen desde Argentina a todo lo que está sucediendo con el ex asesor también de Javier Milei en nuestro país. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gerardo te saluda desde Al Día Tu Día. Hola Gerardo, comandante por ahí, el gusto es mío. Y la verdad que sí, siguiendo minuto a minuto de lo que está sucediendo en Bolivia, vos mencionabas muy bien en la introducción, Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente Javier Milei, fue excomulgado de la Libertad Avanza, que es el partido gobierno, a fines de 2024, en el medio de una crítica muy fuerte de la secretaria general Karina Milei y del principal asesor del presidente, Santiago Caputo, una persona, Cerimedo, que está en la Libertad Avanza desde su génesis,
que tuvo participación, y lo saben muy bien en el gobierno, en el intento de golpe de Estado en Brasil. Fue quien elaboró el informe que buscaban usar los fans de Bolsonaro y los seguidores de Bolsonaro como prueba para justificar el descreimiento del acto eleccionario. Y obviamente con el correr de los años terminó cayendo en desgracia. Aquí también se sigue con mucha atención la vinculación de la esposa de Cerimedo, que es exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, con uno de los casos más fuertes de corrupción que tiene el gobierno, que tiene que ver con el desvío de fondos de prestaciones para personas que tenían que recibirlos por una discapacidad y además compras de ese organismo a los bolsillos, por así decirlo, de distintos funcionarios. Todo eso es el combo de Fernando Cerimedo en estos momentos aquí en Argentina, ¿no? Gonzalo, escuchando la palabra de algunos otros colegas tuyos en tu país, se llega a un común denominador. Fernando Cerimedo ingresa al escenario político argentino a base de escándalos, denuncias y polémica, porque hemos conversado y conocido, por ejemplo, sobre estas fake news en época electoral. Sí. Posteriormente hemos conocido también de una denuncia por una supuesta estafa con un bien inmueble, entre otras, ¿no? Sí. Y una grabación de audios, además. Eso es lo que te mencionabas de los audios, tiene que ver con esta cuestión de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad, que Cerimedo siempre fue señalado como quien grabó al ex titular de ese organismo, Diego Españolo, admitiendo que había un esquema de coimas, de retornos. Lo que vos hacías referencia a las fake news es que en los albores de Cerimedo como estratega y consultor político, creó un diario muy conocido en la región, La Derecha Diario, junto con un funcionario nacional actualmente, Juan Pablo Carreira, que es el secretario de Comunicación Digital, y eso fue como la usina de información para la campaña de Javier Milei y también para empezar a posicionarse a nivel regional. Cerimedo, que ya se desligó de este medio, sí empezó a construir una consultora que empezó a ser contratada por todos los candidatos en la región, la gran mayoría, que se ubican desde el centro hacia la derecha. Es como que se volvió un consultor político de moda, por su cercanía con los Bolsonaro, por su cercanía con Milei. Incluso ahí empezó a tener clientes a varios mandatarios actuales de la región, de Sudamérica. Y ahí fue creciendo en su ascendencia, ¿no? Obviamente desligado, como yo te decía, desde 2024, fines de ese año, de aquí en Argentina. ¿Cuál será la situación legal en tu país de Fernando Cerimedo en este momento? ¿Hay algunos procesos pendientes? ¿Hay algunos otros que ya han concluido, tienen sentencia quizás? ¿O solamente son polémicas sin procesos legales establecidos? Mira, la realidad es que obviamente sí tiene cuestiones más vinculadas de la justicia civil, ¿no? Por temas de calumnias, injurias, difamación, pero cuestiones vinculadas a delitos del erario público, corrupción, hasta ahora que se conozca, no. Sí, su esposa, como bien te mencionaba, está involucrada en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad por su cargo en ese entonces, y obviamente también hay alguna expectativa de lo que pase aquí con la causa que tiene en Brasil, donde está imputado en el intento de golpe de Estado que se dio después de que Bolsonaro perdió las elecciones ante Lula. Pero legalmente aquí no está involucrado hasta ahora en ninguna investigación por corrupción o delitos vinculados al erario público. ¿Autoridades de alto rango que hayan hablado del tema en Argentina? Nadie. Silencio estampa, hay una decisión de no tocar el tema. Por lo menos hasta la semana que viene. Aquí en Argentina todos los martes hay una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Rabier. La situación con la examante de Cerimedo se conoció después de esta conferencia, entonces todo hace indicar que la semana que viene vamos a tener por lo menos una primera referencia en on the record del gobierno, porque hay una decisión de no hablar del tema por varios motivos. El primero, la cercanía con Milei, o sea, el presidente argentino. Es complejo que explique esta situación de cómo tenía a esta persona en su círculo más íntimo. Lo segundo, el rol de Cerimedo en la campaña de La Libertad Avanza y en el primer año de gestión. Son todas situaciones incómodas para el oficialismo y como no quieren explicarlas, es como te digo, recién la semana que viene yo calculo que vamos a tener una declaración formal de parte del vocero presidencial Adrián Rabier.
Y estaremos atentos también en nuestro país para ver cuál es la posición del gobierno argentino. Entre tanto, sabemos que todavía van a seguir las repercusiones esta jornada, tomando en cuenta la audiencia de medidas cautelares a la que va a ser sometido Fernando Cerimedo. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Amigos, 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro compañero Joaquín Luna en Santa Cruz. Estamos en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Joaquín, ¿ya se conoce en cuánto tiempo sería esta audiencia? ¿En qué momento lo trasladarían del lugar? Se hace esperar el traslado de Fernando Cerimedo aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, luego de darse a conocer de que este caso, esta investigación, ha sido declinada por la FELCC y va a pasar automáticamente a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Pero en cuanto a la investigación, tenemos entendido de que el Ministerio Público va a presentar hoy la imputación ante el juez que tiene el control jurisdiccional para señalar luego la autoridad judicial la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares en la cual va a pedir la Fiscalía, como manifestó la autoridad superior del Ministerio Público, la detención preventiva de 180 días para Fernando Cerimedo. Estamos esperando, estamos aguardando en la puerta de la FELCC el traslado que va a realizar la policía. Perfecto. Volvemos en cualquier momento, Joaquín. Gracias. Es lo que sucede en puertas de la FELCC en Santa Cruz a la espera del traslado de Fernando Cerimedo. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Esta es la imagen diaria que tenemos en la ciudad de La Paz y John, nos hacemos la pregunta a todos, creo, ¿qué es lo que sucede en torno a la basura, a los promontorios de basura que tenemos en nuestra ciudad? Te escucho, adelante. Bueno, el conflicto está agravando un poco más lo que estamos viendo casi a diario. Si bien hay funcionarios municipales que están tratando de limpiar La Paz, pues no es suficiente. Y lamentablemente, mira este promontorio de basura que está en plena esquina de la Colón y Prolongación Comercio. Te estoy hablando al frente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Justo enfrente está esta gran cantidad de basura acá en este sector, donde nadie tal parece ha llegado durante varios días, varias semanas, porque no han recogido. Y mira, esto ya es un foco de infección y ya ha pasado en realidad el sector donde los vehículos tienen que transitar para ambos lados, la Colón y la Prolongación Comercio. Algo se tiene que hacer, se tiene que llegar a una solución, porque esto ya es un directo atentado a la salud pública, Paul. Exacto, y el tema de la lluvia también, John, porque el día de ayer, no solamente ya en las esquinas, en los lugares donde tú mencionabas, donde tenemos los promontorios de basura, sino en toda la calle y avenida, pues pudimos encontrar basura. Es terrible el problema que tenemos. Dime, John, te escucho. Paul. No, mira, tú lo dices, no solamente la lluvia, sino el viento y mucho más, y lo que arrastra toda esta basura y llega acá a la plazuela donde está el templo La Merced, y lamentablemente es un foco de infección para mayores, adultos mayores, niños en realidad, y algo se tiene que hacer. Esto definitivamente es un atentado. Así es, gracias, John. Así está hoy nuestra ciudad maravilla. Listo, casa llena. Oye, estamos toditos bien. Completitos, ¿no? Sí. Es que va el temita del cual vamos a hablar. Equipo completo. Por eso es, ¿no? Por eso es. ¿Desde que farmear horas? Ah, no. No. Richie. ¿Eres más feliz casado o soltero? Bueno, una relación. Eso aplica también a una relación. Si alguien no se ha casado y está en relación. ¿Puedo decir algo? ¿Eres soltero? Que respondan los que estuvieron casados y solteros. Perfecto, yo te puedo responder porque era soltero, casado, soltero, casado. ¿Cuándo eras más feliz? En las 4 etapas fui feliz. Richard, ya. Sí. Pero ahora vamos, es una forma de decir, pero ahora vamos a ir un poco más a profundidad. Más a profundidad. Señorita. Soy feliz estando casada, pero también tenía mis momentos de alegría y felicidad cuando estaba soltera. Y ahora, ¿cuándo estabas? Claro, un ejemplo más voy a poner. Hace rato lo hablábamos y hay que ser honestos, ¿no? A veces cuando viajan, uno está tranquilo, ¿no? Tranquila. No siempre. Aquí hay una frase. La tranquilidad es mejor que la felicidad. También aplica. Hay otra. ¿6 o 7? Sí, señor. ¿Qué opinas, Coco? Yo opino, bueno, depende, ¿no?
¿Eres feliz soltero? Di Sí. la verdad, ¿De ¿cómo? qué depende? ¿Eres feliz casado? También sí, porque encuentras a la persona indicada, la persona que te va a hacer feliz. ¿Estás casado? Y si no es la indicada, bueno, pues... Di lo que has dicho puedes hace estar rato, soltero. Coco, Sí, porque sí, te voy a quemar. No dije nada. Has dicho... No dije ni has soltero ni dicho. nada, solo no, dije... ¿Eras feliz, soltero? Sí, has dicho. Pues te digo, tiene sus pros y sus contras. Soltero, a veces estás soltero, vas a estar solo y eres feliz. Haces lo que no, quieres, necesitas de alguien también que te ponga, yo creo que un correctivo de decir, hey, ya, parala. Y Sí, está ahí. O sea que necesitan de sus Yo creo que ustedes. sí hay en algún momento de tu vida. No, yo no. Yo no necesito un correctivo. Gerardo Serrano. Sí, a veces necesitas de alguien que te acompañe cuando estás Claro. mucho tiempo solo. Y también creo que de parte todo de la complementariedad que tengas con tu pareja, porque hay parejas que no necesariamente se sienten oprimidas, se sienten libres y se aman y se acompañan, Sí. digamos. Eso sería lo ideal. Yo estoy en una etapa de mi vida, por lo menos, en la que valoro mucho más mi tranquilidad y mi paz que la compañía de otra persona o que una relación. Estás así tranquilo. Yo estoy en estás una feliz. etapa así, pero es etapas, la vida son etapas. por ¿no? etapas. Ha habido un momento en el que sí quería tener a alguien, quería hacer una familia, Compañía. lo intenté, no funcionó y bueno, pasé a otra etapa y bueno, ahora estoy en una etapa en la que Estás quiero bien estar así, estás en tranquis. paz y tranquilo. Donde estés tienes que buscar paz y felicidad, porque si el estar casado o en una relación seria te va a hacer infeliz, yo creo que en el mundo entero habría una disposición prohibido casarse. O estar Claro, soltero claro, también, claro, trae ¿no? también infelicidad, que son cosas no Perdón, realizadas. yo quiero aprovechar 2 segundos el tema y que toque esto, porque en redes mucha gente dice, y Gerardo, ¿por qué no se casas? ¿No es casado? Yo me casé, tengo una niña de 11 años, no funcionó el matrimonio con su mamá, nos separamos hace muchos años atrás ya. Así es que solamente para aclarar y aprovechar este espacio. Bien. ¿no? ¿Han escuchado, chicas? O sea, ¿estás soltero? Paréntesis, estoy soltero. No iba por ahí, no iba enfocado a eso, el comentario. Esa era la intención del podcast. Ya, listo. Ahora, Paulcito. Ahora, escuchen a Paul. Primer plano para Paul, por favor. Vamos, Paul, ahora sí. Felicidades, muy, ¿no? Muy Efímera. amplio, ¿no? Muy efímera. No me iría por ahí porque uno puede ser muy infeliz también estando soltero y claro. buscando su pareja, digamos, toda la vida. Ahora, Pero lo si buscas lindo- otra cosa, ¿por qué vas a cambiar lo que está bien? Entonces, si buscas casarte, porque también buscas otra cosa. Pero ¿con quién te compañía. casas? Y ahí me voy a lo que dice Gerardo. Alguien que te dé paz, que te dé equilibrio, que puedas crecer con ella. Va por ahí. Entonces, hasta que no llegue esta pareja con los valores jerárquicos correspondientes o que te correspondan a los tuyos, que no sea buena persona, que no te aporte, mejor estar soltero, Yo les ¿no? voy a decir algo, chicos. A veces somos muy exigentes en la vida. Totalmente Buscamos cierto. personas perfectas y el matrimonio o el estar con alguien nunca Sí. va a ser una taza de Pero, leche. Siempre idealizamos a esa Vania, persona. deberíamos, en vez de buscar plata, en vez de buscar cosas que Claro, no hay que nos buscar el sirven, corazón, está bien, una persona buscar buena. valores, buscar Está bien, valores. está Es que ahí buenísimo. está. Es que yo creo que hemos normalizado más bien aguantar cosas. También, de todo, ¿no? Hemos normalizado Pero eso, no entonces tendríamos que ser idealicemos más a las exigentes personas, en algunas otras porque las personas también se enojan, las personas nunca van a pensar igual que tú. No voy, van a no voy por tener- eso, no voy por ahí. Hay valores, Claro, Vania, los valores sí. Hay traumas. No vas a estar en una relación para curar los traumas de otra persona. Como que me va a No engañar, puedes me va a estar- engañar porque no, ya me han engañado, digamos. No puedes, algo para así. curar sus traumas, para curar sus heridas. Es decir, esa frase en la que Dios ha usado a esa persona para sanarte, ¿no aplicaría? No, o sea, Puede todos ser. están para sanarte, pero si vas a construir una familia, si vas a construir una familia, si vas a educar a un hijo, ¿me entiendes? No le pases tus traumas a la otra persona. O sea, Uno tiene una que- relación exacto, sana. uno tiene que estar sano. Una relación Yo creo sana. que, y si no llega sano a la relación, 2 personas siempre van a llegar a una relación con fantasmas, Claro, con nunca va a miedos, llegar. con traumas. Y la idea es que esa relación y ese amor que se tiene vaya sacando esos fantasmas sane de o alguna eliminándolos. manera. Y no al revés, que llegues relativamente tranquilo a una relación y comiences a generar más bien Para fantasmas y que traumas. una persona lo entienda, por ejemplo, si a mí me han engañado y yo empiezo una relación con otra persona, voy a decir, él también me va a engañar, voy a estar susceptible de todo. Puede que ingreses así. No, puede que no, ingreses. ¿cierto? Ese pensamiento yo creo que está muy mal. O sea, no todos son iguales, ¿no? No todas las personas. Tampoco que nos lleguemos a creer, creemos en la perfección. Pero no elijas a la misma persona. No elijan a la misma persona. No sigan cometiendo los mismos errores. Hablen de qué es importante para ti antes de ya saben qué.
hablen de valores, hablen de su mamá, de su papá, de traumas, de cómo era tu ex, tu amigo. Por eso hay un tiempo de relación, o sea, de enamorar, después hay un tiempo de noviazgo, recién viene el matrimonio. O sea, no es directo, ¿no? que te vas a conocer y te vas a casar, no. Tienes un tiempo de enamorar. Ya sí, pero son novios. La luna de miel termina, ¿no? Termina, chicos, termina. Y hay que ser realistas. Y realmente cuando ya convives con una persona, convives, lo ves despertar, la ves despertar, tiene sus defectos y virtudes, ahí recién dices, uy, ¿qué hice? Claro, porque cuando solo enamoras, pero no si la amas, la gran parte, ¿no? Si la amas, eso es superficial. Richard, por favor, estás tan triste que no sé Está qué callado, ya. Va a hablar el Richie. Los estoy escuchando atentamente. No. ¿Con cuál estoy? Porque me dice la 1, la 2, la 3, ninguna tiene número. Ah, ya. ¿Esa es la 1? Esa es la 1. Hay que tratar de ser felices todos los días. Todos los días. Casado o soltero. Trabajar depende de uno. Exacto. Trabajar aquello. Tú hablabas de a veces que ingresamos a la rutina, en relación, que hay cosas. Evidentemente todos vamos a tener nuestros defectos, pero realza tus virtudes para decir a esa persona todos los días, te amo, hoy podemos, te perdono, vamos, miremos hacia adelante, olvidemos el pasado, intentarlo. Y si un momento no funciona, siempre va a haber solución para todo en la vida. Y te digo por experiencia, pero siempre priorízate. Tu felicidad, si la puedes compartir con otra persona y construir la misma, va bien. Si no, ahora... Aquí te agarro en curva. Ese es el pro de estar solo. El pro de estar solo es tu éxito, tu paz. Un cachito. No, te déjame terminar. Es tu pro, tu felicidad, tu éxito, tu trabajo, tu profesión, tu paz mental. He hablado también de estar casado. Pero no se puede... De ambos, no de soltero. Pero el pro de estar en un matrimonio es generar y hacer una familia. Por eso. Claro. Pero estoy hablando de todos los días. Ya seas solo o casado. Te banco. Pero ese es el pro del solitario. No, del casado también. Pero el casado puede también. ser también. Claro. Pero el pro de estar casado... Claro, yo entiendo lo que dice. Es consolidar. Exacto. Consolidar una familia. Consolidar una familia. Involucrarte con otra persona. Dejar de pensar solamente en vos. Formar... Pero escúchame una cosita, ahí te voy a contar. Porque también, sí, tienes que pensar en toda tu familia y todo lo que dices. Pero ¿sabes qué? Y no me van a dejar mentir, hasta en relaciones y en matrimonios... Cuando tienes tiempo para ti, es lo más lindo del mundo. Porque puedes hacer lo que quieres, puedes comer lo que quieres, puedes dormir hasta la hora que te dé la gana. Pero ya casada no puedes hacer Puedo tanto hacerlo también. Lo puedo hacer porque necesito también tiempo para mí. No es atarse. Pero esa libertad, si vale el término libertad. Positiva, ¿no? Libertad positiva, claro. También cansa. Y la gente que ha estado sola mucho tiempo te lo va a decir. Oye, yo no estoy pegada a mi esposo todo el tiempo cuando quiere ir a jugar un partido, por ejemplo, que vaya tranquilo y feliz. Yo sé, pero yo, por ejemplo, disfruto mi libertad, mi soledad, mi independencia, pero a veces me cansa comer solo, por ejemplo. Claro, te entiendo, pero hay que tener espacio para todo, chicos, eso me refiero. Hay momentos que tú quieres comer sola en tu cama echada. Está bien. Yo digo que en la vida tiene sus etapas. Hay etapas y vivan así, con sus etapas. Charlalo, porque te digo, te reitero, si estar casado traería infelicidad, compromiso, que tienes que adaptarte y que pierdes tu libertad, eso es lo que te encanta hacer, porque el sábado en la mañana te gusta ir a jugar fútbol, de vez en cuando en la tarde reunirte con los amigos para jugar un cachito y comerte un chicharrón, bueno, entonces nadie se case. Todos estarían solteros. No tendría sentido. Por eso te digo, entonces no. Entonces también genera un compromiso, pero esto se hace dialogando, construyamos. A mí me encanta cuando mi esposa me dice, me voy a reunir con las chicas, mis amigas. Claro. Pero anda, feliz, confianza sobre todas las cosas. Voy a ir a una despedida de soltera, anda. Te recojo después. Y yo te recojo. Claro. Y no por celos, por un tema de seguridad. Claro. Pero si su valor jerárquico, los 3 valores jerárquicos que ella tiene, no es el respeto, y a ella le gusta salir, hay un problema. Pero no te estoy hablando que va a salir cada fin de semana. Te digo. Pero basta una vez, si no hay respeto. Es decir, sus valores no es el respeto, una vez. Sí. Es que tiene que ser una complementariedad muy fuerte. De valores principalmente. Bueno, este tema da para mucho, lo cegamos para la segunda parte. ¿Ya? A ver, levante la mano a los casados. Felizmente casados. Solteros. ¿Quién se ha visto más feliz? Rayos, tengo que decir algo. ¿Qué? Rápido. Soltero. Por ahora. Eso, ni uno ni otro. Dice que chao. Soltero, pero no solo, dice algunos. Busque la felicidad.